Hola, mi nombre es Katia Verónica García Franco. Estoy estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia de México la carrera de Nutrición Aplicada. En este video les voy a hablar sobre los procesos fisiopatológicos de la obesidad y la desnutrición para la materia de fisiopatología. Vamos a iniciar con algunos conceptos. ¿Qué es la desnutrición? La desnutrición se caracteriza por un deterioro de la composición corporal y la alteración sistemática de las funciones orgánicas y psicosociales, que en algunos casos son irreversibles. La desnutrición se puede clasificar en desnutrición aguda. Esta se caracteriza por bajo peso para la talla. También se le conoce como emaciación. Y hace referencia o es porque es referente a la pérdida de peso acelerado reciente por un bajo consumo de alimentos, además de la presencia frecuente de enfermedades infecciosas. Existe también la desnutrición crónica, que está evidenciada por el retraso de crecimiento asociados a problemas prolongados y persistentes que afectan de sobremanera negativamente el crecimiento infantil. Otra de las clasificaciones es la desnutrición aguda severa, dentro de las que se encuentra el marasmo, y esta tiene que ver o se ve o se nota cuando existe atrofia severa de masa, grasa y muscular, ya que estas reservas son utilizadas por el metabolismo como fuente de energía para las funciones vitales. Dentro de esta clasificación existe también otra subclasificación conocida como kwashiorkor. Está caracterizado por el edema bilateral a la altura de las piernas, ambas piernas y ambos pies, pero también existe pérdida de peso corporal, el cual es un poquito difícil de observar porque va a estar enmascarado por el mismo edema. Puede estar acompañado también de erupciones en la piel y cambios de color en el cabello, el conocido signo de bandera. Generalmente el cabello de los niños cambia un poco a rojizo o a grisáceo. Estos están asociados a deficiencias nutricionales muy específicas. Existe también la clasificación de marasmo-kwashiorkor, que es la combinación de ambos, y nos está hablando o es evidente de una emaciación grave y del edema bilateral también, y es una forma muy severa de desnutrición aguda. Generalmente, o a pesar de que los observamos en países en desarrollo, también lo podemos ver en países o en zonas, en casi todos los países, pero en zonas muy, muy, muy pobres alrededor del mundo. También existe la deficiencia de micronutrientes y estas están generadas por dietas muy pobres en frutas y verduras, también en alimentos de origen animal. Generan o van a ocasionar riesgo de enfermedades infecciosas, también la muerte prematura, muy común por neumonía, sarampión, malaria, diarreas, las cuales están clasificadas dentro de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial. Las causas de la desnutrición, pues principalmente es el consumo deficiente en cantidad y calidad de alimentos, lo que va a generar enfermedades infecciosas o al revés se convierte en un círculo vicioso. Esto va a generar, también son ocasionadas por el bajo peso materno y la talla y el peso bajo al nacer del producto. Otros de los factores que influyen en la desnutrición
pues es el bajo nivel educativo y económico de los padres o de las personas que crían a los niños y las condiciones insalubres de la vivienda. También cuando no hay acceso al agua potable, el maltrato o el abandono, entre otros factores psicosociales, también generan desnutrición. Al no tener el alimento, el organismo va a usar primero las reservas de grasa. Posteriormente va a echar mano de las proteínas, dando paso a diferentes estadios de desnutrición. Y esto va a depender del tiempo de la carencia de los alimentos. Cabe señalar que cuando se genera esta desnutrición en la infancia, como ya lo pudimos ver en las diapositivas anteriores, va a generar retraso de peso y de talla, o sea, retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Cuando es en la etapa adulta, como lo vemos en estas imágenes, pues simplemente se va a notar no en la talla, perdón, no en la altura, bueno, sí, no en la talla, pero sí en el peso, evidenciando una delgadez extrema, como lo podemos ver en las diapositivas. Bueno, pues por otro lado, cuando hablamos de la obesidad, estamos hablando de la acumulación excesiva del tejido adiposo que se refleja en el aumento del peso corporal. Esta enfermedad es un riesgo latente, ya que cuando se padece obesidad, sobre todo en los estadios más avanzados, va a desencadenar otro tipo de enfermedades o comorbilidades, como por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas no contagiosas, que a su vez van a complicar muchísimo más la salud de no ser tratadas de manera adecuada. El método universal para clasificar el grado de obesidad es el índice de Quetelet, o mejor conocido como el índice de masa corporal, el cual tiene 5 clasificaciones. Delgadez extrema, más bien ahí sería un grado de desnutrición. El peso normal, y a partir del tercer estadio ya es cuando podemos clasificar como sobrepeso. El cuarto estadio sería obesidad grado 1. El quinto estadio, obesidad grado 2. Y también existe la obesidad grado 3, o de ahí en adelante ya se podría clasificar como obesidad mórbida. La obesidad también la podemos clasificar en dos tipos. El tipo ginecoide o de Pera, que tiene que ver, o esta clasificación más bien tiene que ver con la ubicación corporal en la que se acumula la grasa. La ginecoide o de Pera es cuando la grasa se acumula en la cadera y en las piernas de manera general, y la androide o de manzana es cuando la grasa se acumula alrededor o en la circunferencia abdominal. Y tanto las extremidades superiores como inferiores pues son más delgadas en proporción a la cantidad de grasa acumulada. Para identificar si la obesidad, con todo y eso, para identificar si la obesidad es androide o ginecoide, se tiene que hacer o tenemos que utilizar una fórmula antropométrica, tomar medidas antropométricas, que sería la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, y hacer o sacar el índice entre estas dos. Si el resultado es mayor a 80 en las mujeres, se puede clasificar entonces como obesidad androide, y si es mayor a 95, también en los hombres sería también clasificada como obesidad androide. La obesidad generalmente es causada por malos hábitos de alimentación, por falta de actividad física y por la carga genética, es decir, como lo conocemos, por herencia genética. Sin embargo, no son definitivas. Pudiera existir una persona que tiene la carga genética,
pero si tiene buenos hábitos de alimentación, si lleva un estilo de vida saludable, quiere decir que se alimenta de manera adecuada y realiza actividad física, es probable que no la padezca. O al revés, si alguna persona no tiene la carga genética, pero sin embargo su vida es sedentaria y sus hábitos de alimentación son pésimos o nada saludables, su estilo de vida en general es malo, pues es muy probable que desarrolle la obesidad. Sin embargo, otro de los factores para que no se desarrolle la obesidad es el buen funcionamiento del ciclo del hambre y la saciedad, en el que intervienen 3 hormonas, la grelina, la leptina y la insulina. La grelina es una hormona receptor, es análoga del receptor de la hormona del crecimiento. Se generan en el hipotálamo. La cuestión con esta hormona es que estimula la ingesta de alimentos, pero principalmente de los hidratos de carbono, de las azúcares. También reduce el metabolismo energético, pudiéramos decir lo que conocemos como metabolismo lento, o hace el metabolismo un poco más lento. Con ello va a aumentar o va a estimular el aumento del peso corporal, y su concentración pues va a depender de la dieta, de cuando nos baje la glucosa, también de la cantidad de grasa que tengamos en el cuerpo, de la cantidad de leptina que estemos produciendo, del consumo de hidratos de carbono, de si tenemos mucho tiempo de ayuno o pasamos muchos tiempos de ayuno, y también va a ser estimulada por las dietas reductivas. Por su parte, la leptina va a regular la conducta alimentaria y el peso corporal, pero a largo plazo, ya que va a ser el reflejo del balance energético, porque va a suprimir la producción de hormonas tiroideas, va a regular también el proceso del metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas también, y si falta va a causar obesidad severa e hiperfágica. La tercera hormona de la que les hablaba es la insulina, que conocemos un poquito más. Esta nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa y de energía en la sangre. Y cuando llega a la sangre, pues puede disminuir la sensación del apetito. La insulina también va a activar las señales de saciedad a largo plazo y va a ayudar con ello a regular el apetito y el control de homeostasis energética. Tiene que ver, este ciclo de hambre-saciedad tiene que ver con el balance de energía. Si no funciona este ciclo de hambre-saciedad, no va a haber manera, aunque intentemos llevar una vida saludable, va a ser un poco más complicado que podamos controlar el peso. En el caso de la obesidad, sobre todo ya cuando empezamos a presentar obesidad grado 3, incluso a veces desde el grado 2, ya se pueden presentar algunos síntomas. Entre ellos estaría la apnea del sueño, el dolor de espalda o de las articulaciones por el peso excesivo, que la verdad empiezan ya a generar molestias, el mismo peso del organismo. Sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues. Les digo, ya cuando la obesidad es muy mórbida, muy excesiva, se generan por la misma cantidad de grasa y de peso, se empiezan a generar pliegues muy, muy grandes, sobre todo en los pliegues naturales del cuerpo. Pero en esto se produce mucha humedad y por lo mismo pues también se generan infecciones. También la obesidad ya a ese grado puede generar fatiga, depresión y problemas para respirar.
La importancia de la evaluación integral en ambos padecimientos, en la malnutrición, tanto en el déficit como en el exceso de nutrientes o en la desnutrición como en la obesidad, es debido a que se debe valorar el estado nutricional para obtener el diagnóstico adecuado, ya sea por una situación o por la otra. Además, nos va a ayudar a los nutriólogos a advertir la presencia de otras patologías para poder recomendar con ello la dietoterapia adecuada a las necesidades de cada paciente, siempre con el fin de mejorar el estado de salud y con ello la calidad de vida de cada persona que llega a nuestras manos. Otro tema que es importante tratar en esta presentación, pues es el síndrome de realimentación, el cual es conocido por el conjunto de alteraciones metabólicas desencadenadas tras la rápida reintroducción del soporte nutricional, ya sea oral, enteral o parenteral, en pacientes con malnutrición calórico-proteica, de las que hablamos ya al principio. Generalmente van a presentar hipofosfatemia severa, alteraciones en el balance hídrico, hipopotasemia, hipomagnesemia, falla en el metabolismo de macro y micronutrientes en general, lo que a su vez pues va a desencadenar resultados fatales para estos pacientes, llevándolos incluso hasta la muerte. La dietoterapia que se recomienda para estos casos es iniciar de manera paulatina otra vez la alimentación y progresiva, independientemente del tipo de soporte nutricional que se vaya a manejar. Cuando son pacientes de alto riesgo, se recomienda que se inicie con una dieta en la cual se contengan 10 calorías por kilogramo de peso al día y se debe de ir progresando lentamente para alcanzar el requerimiento entre el cuarto y séptimo día que se inició este soporte nutricional. También en los casos extremos, es decir, con los pacientes que tengan un índice de masa corporal menor a 14 kilogramos sobre metro cuadrado o que hayan tenido una ingestión disminuida o incluso ayuno de más de 15 días, se debe iniciar todavía con menor cantidad de calorías, es decir, con 5 kilocalorías por kilogramo de peso al día y se debe monitorear continuamente el ritmo cardíaco. En cuanto a los micronutrientes que se deben proporcionar a estos pacientes, pues desde el día 1 se debe dar por vía oral tiamina entre 200 y 300 miligramos al día durante los primeros días de alimentación, incluso desde antes de que se inicie que se inicie el proceso de alimentación. Lo primeritito que se tiene que dar es la tiamina. Se debe también proporcionar complejo B de 1 a 2 tabletas entre más o menos por el tercer día o complejo B intravenoso si es necesario. La recomendación diaria de micronutrientes y oligoelementos o multivitamínicos se debe de dar o se debe tratar de proporcionar de manera completa una vez al día.